Sintió el rechazo antes de que se pronunciara, como una mano fría apretándole el pecho en medio de una tarde brillante, cuando la luz del sol se filtraba a través de los altos ventanales del restaurante y la risa se extendía con facilidad de mesa en mesa. Mara Elrich se sentó rígida en el borde de una silla pulida. Sus dedos aferraban un menú que ya sabía que no podía permitirse, mientras el peso de cada juicio tácito en la sala recaía sobre sus hombros. Se suponía que sería un almuerzo sencillo, un momento de dignidad tras semanas de lucha silenciosa. Pero en cambio, se convirtió en el momento que le recordó lo visible que podía ser la pobreza, incluso a la luz del día, incluso entre desconocidos que fingían no mirar. Si crees en la bondad, las segundas oportunidades y los milagros silenciosos que ocurren cuando menos los esperamos, tómate un momento ahora mismo para darle a me gusta, comentar, compartir y suscribirte al canal Cuentos de Élite. Tu apoyo mantiene vivas historias como esta y llegando a los corazones que las necesitan. Mara no siempre vivió así. Hubo una época en que los almuerzos de la tarde parecían comunes, en que elegir un plato no requería cálculo ni miedo. Pero la vida se había acortado después de que la larga enfermedad de su madre agotara sus escasos ahorros, después de que el trabajo a tiempo parcial se le escapara uno a uno, y después de que el orgullo se convirtiera en algo que aprendió a tragarse a diario. Esa tarde se puso su único vestido rojo, cuidadosamente remendado en la costura, con la esperanza de que verse presentable la protegería de la verdad que llevaba en la cartera. El restaurante no era extravagante, pero era limpio, moderno y estaba lleno de gente que parecía segura de su lugar en el mundo. Mara quería, aunque solo fuera por una hora, sentir también esa certeza. El rechazo llegó silenciosamente, envuelto en cortesía y formalidad, cuando su tarjeta falló, y la expresión del camarero pasó de una calidez practicada a una incomodidad contenida. El tiempo pareció extenderse mientras los murmullos de las mesas cercanas se hacían más fuertes en sus oídos y el aire a su alrededor se espesaba de vergüenza. Lo intentó de nuevo entonces. De nuevo, sabiendo el resultado antes de que sucediera, sintiendo su rostro arder como si todos pudieran ver los números de su cuenta bancaria flotando sobre su cabeza. El gerente se acercó, no cruel, sino firme, explicándole las políticas, sugiriendo que volviera otro día. Las palabras eran suaves, pero el significado era agudo. Le pedían que se fuera porque era pobre, porque la luz del día no ocultaba lo que la noche a veces suavizaba. Mientras Mara recogía su bolso, con manos temblorosas, se sintió más pequeña que en años. El hambre le revolvía el estómago, pero la vergüenza se le encogía aún más. Pensó en lo bien que había planeado esta salida, en cómo se había dicho a sí misma que un pequeño momento normal podría ayudarla a seguir adelante. Fuera de la ventana, la gente pasaba con tazas de café y confianza, sin darse cuenta de que su mundo se derrumbaba silenciosamente en una mesa de la esquina. Se quedó de pie, lista para desaparecer, cuando notó a un hombre observándola desde el otro lado de la habitación, con una expresión ni curiosa ni crítica, sino profundamente atenta. Se llamaba Rowan Hall, aunque ella no lo sabía entonces. Era padre soltero, desgastado con la dulzura de quien asume la responsabilidad sin quejarse. Su tarde había girado en torno a su hijo pequeño, que estaba sentado coloreando a su lado, y a su almuerzo, un capricho inusual entre la recogida del colegio y las rutinas nocturnas. Rowan había aprendido a leer los momentos con atención. La vida le había enseñado lo frágil que podía ser la dignidad. Vio cómo los hombros de Mara se encogían, como sus ojos buscaban una salida que le costara la menor humillación. Algo en él cambió. Un recuerdo resurgió de días en que su propia vida se balanceaba al borde tras una pérdida. Cuando la pequeña amabilidad de un desconocido lo había salvado de quebrarse. Rowan se movía sin espectáculo, hablando en voz baja al personal, arreglando lo que había que arreglar sin llamar la atención. No veía a Mara como alguien a quien rescatar, sino como alguien merecedor de respeto. Cuando se dio cuenta de que ya no le pedían que se fuera, la confusión se apoderó de su rostro, seguida de la incredulidad. Permaneció paralizada un momento,
sin saber si sentarse o levantarse hasta que el peso de la habitación cambió sutilmente. La luz del sol volvió a ser más cálida, el ruido menos agudo. No hubo ningún anuncio, ningún aplauso, solo la silenciosa continuación de una comida que casi había terminado demasiado pronto. Mara comió despacio, con lágrimas amenazando con derramarse con cada bocado, no solo por el hambre, sino por el alivio de ser vista sin ser juzgada. Nunca supo exactamente qué dijo o hizo Rouen, solo que algo humano y decente intervino cuando se encontraba en su punto más bajo. Al otro lado de la habitación, Rouen regresó con su hijo, quien percibió la gravedad del momento sin comprenderla del todo. Para Rouen, esto no era heroísmo. Era recuerdo. Era saber cómo una sola tarde podía inclinar el futuro de alguien, ya fuera hacia la desesperación o la esperanza. Al terminar la comida y dar paso a la luz del atardecer, Mara salió sintiéndose transformada de una forma que aún no podía identificar. La ciudad se veía diferente, más brillante, como si la bondad hubiera ajustado su visión. No sabía qué le depararía el mañana. Sus problemas seguían siendo reales, su cuenta bancaria casi vacía, su futuro aún incierto. Pero algo fundamental había cambiado. Había recordado que la pobreza no borraba el valor. Que ser rechazada una vez no significaba ser rechazada para siempre. En las semanas siguientes, Mara llevó ese momento consigo como una pequeña llama. Le dio el valor para buscar oportunidades que había tenido demasiado miedo de considerar, para aceptar ayuda sin vergüenza, y finalmente, para reconstruir poco a poco. Rouen nunca supo el impacto total de su decisión. Regresó a sus rutinas. Su hijo crecía. Su vida seguía ocupada e imperfecta. Sin embargo, la bondad que mostraba se expandía, invisible pero perdurable, dando forma a una historia que nunca presenciaría por completo. Casi al final de ese verano, Mara se encontró caminando frente al mismo restaurante, con la luz del sol filtrándose por las ventanas como aquel día. No entró. No lo necesitaba. El rechazo que una vez definió el lugar ya no era dueño de su memoria. En cambio, llevaba algo más fuerte, un recordatorio de que la dignidad podía restaurarse con un solo acto humano, incluso en la hora más común del día. Si esta historia te conmovió, si te recordó el poder de la compasión y lo mucho que las pequeñas acciones pueden importar, por favor, tómate un momento para ver este video. Tus me gusta, tus publicaciones y tus suscripciones ayudan a difundir estas historias a otras personas que podrían necesitar esperanza hoy. Antes de terminar, tenemos una petición especial. Comparte a continuación lo que significa la bondad para ti o un momento en el que alguien te cambió el día sin siquiera darte cuenta. La vida de Mara no se transformó de la noche a la mañana en algo perfecto, pero sí en algo posible. Y a veces ese es el mayor milagro de